Entretanto, la hermana había logrado superar la impresión que momentáneamente le causó la repentina interrupción. Permaneció un instante con los brazos caídos, sujetando débilmente el arco y el violín, y la mirada perdida sobre el pentagrama, como si todavía estuviese tocando. Y bruscamente explotó. Arrojó el instrumento en los brazos de la madre, que permanecía sentada en su sillón, sofocada con el mal funcionamiento de sus pulmones, y se lanzó hacia el cuarto contiguo, al de los huéspedes, empujados por el padre. Estaban aproximándose ya más deprisa. Con suma destreza se paró y tiró por los aires mantas y almohadas, y aún antes de que los señores entrasen en su habitación, ya había concluido de arreglarles las camas y desaparecido. El padre, obsesionado por impedir que viesen a Gregorio, olvidaba la más elemental prudencia y seguía empujando frenéticamente. Al llegar al umbral de la habitación, el que se le suponía más autorizado de los tres, golpeó con violencia el suelo con el pie y con voz estentórea le impuso alto diciendo: «Les comunico a ustedes», y levantó una mano al pronunciar estas palabras, buscando con la mirada a la madre y la hermana, que teniendo en cuenta las nauseabundas circunstancias que concurren en esta casa y en esta familia, y al decir esto escupió con desprecio en el suelo, «en este preciso momento me retiro, haciendo la salvedad de que nada he de pagar por los días que he permanecido aquí, y además me reservo el derecho de considerar si he de conminarle a usted a una indemnización, la que estoy persuadido de que sería fácilmente justificable». Se llamó a silencio y miró a su alrededor como a la espera de algo. Y así fue, pues sus dos compañeros corroboraron rápidamente sus palabras, agregando por cuenta propia: «Nosotros también nos retiramos inmediatamente». Dicho lo cual, el que parecía tener más autoridad de ellos asió el picaporte y cerró dando un portazo. El padre, temblando al andar y con las manos extendidas, se encaminó hacia su butaca y se desplomó sobre ella. Podía pensarse que se disponía a abandonarse a su cotidiano sueñecito nocturno, aunque la pronunciada inclinación de su cabeza, desmayada sobre el pecho, indicaba que no dormía. Durante todos estos acontecimientos, Gregorio había estado en silencio, detenido en el mismo lugar en que le habían descubierto los huéspedes. El desaliento producido por el desastroso final de sus proyectos, y también sin duda por la debilidad causada por el hambre, le imposibilitaban hacer ningún movimiento. No podía extrañarle que no tardase en desencadenar sobre él la tormenta que aguardaba. Ya ni se alarmó con el ruido del violín, resbalando del regazo de la madre por el impulso de sus dedos temblorosos. «Queridos padres», dijo la hermana, subrayando estas palabras con un violento puñetazo sobre la mesa, «es imposible seguir así. Si no lo entendéis vosotros, yo sí me doy cuenta de ello. Delante de este monstruo no puedo de ninguna manera pronunciar el nombre de mi hermano, y solamente me limitaré a deciros esto: debemos hacer todo lo posible para deshacernos de él. Y nadie podrá reprocharnos en lo más mínimo nuestra actitud.
Hemos procedido con la mayor humanidad para cuidarle y soportarle. Tienes toda la razón, contestó enseguida el padre. La madre, que todavía respiraba con dificultad, empezó a toser ahogadamente, con la mano en el pecho y los ojos a punto de salirse de las órbitas, con expresión enloquecida. La hermana se fue a su lado. Las palabras de la hermana parecieron obligar al padre a concretar más sus pensamientos. Se había incorporado en la butaca, daba vueltas a su gorra de ordenanza entre los platos que estaban todavía sobre la mesa con los restos de la comida de los huéspedes, y cada tanto miraba a Gregorio con gran calma. Es necesario que tratemos de deshacernos de él, volvió a decir la hermana al padre, ya que la madre, luchando con la tos, no estaba en situación de oír nada. Esta situación terminará matándonos a los dos, lo preveo, teniendo que trabajar como estamos obligados nosotros. No se pueden sufrir, además, en casa estos tormentos. Yo no resisto más. Y estalló en un llanto tan fuerte que las lágrimas se esparcieron por el rostro de la madre, quien se las limpió automáticamente con la mano. Querida hija, dijo a modo de contestación el padre, compadecido y con extraordinaria lucidez, ¿qué podemos hacer? La hermana limitóse a levantar los hombros, en gesto que indicaba su desconcierto, mientras proseguía llorando, lo que constituía un enorme contraste con la actitud decidida antes. Si por lo menos él pudiese comprendernos, añadió el padre de una forma que pareció interrogativa. Y la hermana, sin dejar de llorar, movió enérgicamente la mano, dando a entender que no sabía qué concebir, que no había que concebir ninguna esperanza sobre el particular. Si por lo menos pudiese comprendernos, recalcó el padre, entornando los ojos como queriendo significar que también él estaba completamente persuadido de la imposibilidad de esto. Quizá sería posible llegar a un compromiso con él, aunque en esta situación. «Es necesario que se vaya», exclamó la hermana. «Debes alejar de ti la idea de que eso es Gregorio. El haberlo creído todo este tiempo es la causa de todos nuestros males. ¿Puede ser Gregorio? Si lo fuese, se hubiese dado cuenta desde el principio que no hay posibilidad de que seres humanos puedan hacer vida común con ese monstruo. Él mismo hubiese tomado la decisión de irse. Es verdad que hubiésemos perdido al hermano, pero así seguiríamos viviendo y quedaría entre nosotros su eterno recuerdo. En cambio ahora, este bicho nos acosa, expulsa a nuestros huéspedes, y todo parece indicar que pretende apoderarse de toda la casa y echarnos a la calle. Inmediatamente se puso a gritar, «Padre, mira, vuelve a empezar». Y con un terror que a Gregorio le pareció inexplicable, la hermana se apartó incluso de la butaca de la madre como dejándola librada a su suerte antes de estar próxima a Gregorio, protegiéndose detrás del padre, el cual, exaltado por esta actitud, se levantó a su vez, abriendo los brazos ante la hermana, como en un gesto de protección. Pero Gregorio no había pensado de ninguna manera de asustar a nadie, y naturalmente menos a su hermana. Solo había iniciado simplemente un movimiento de retorno a su habitación. Y esto fue seguramente lo que impresionó a los demás, ya que en el estado calamitoso en que se encontraba para efectuar aquel arduo movimiento, debía recurrir a la cabeza, elevándola y tornando a apoyarla en el suelo seguidamente. Hizo alto y oteó en torno suyo, pero parecía que habían comprendido su sana intención. Había sido solamente un susto injustificado.
Todos estaban ahora mirándole en un silencio melancólico. La madre seguía en su butaca con las piernas estiradas ante sí, apretadas una contra otra, y los ojos semicerrados por la fatiga. La hermana y el padre se encontraban sentados uno junto al otro, y la hermana rodeaba con el brazo el cuello del padre. Vamos, ya puedo empezar a moverme, pensó Gregorio, iniciando nuevamente su doloroso movimiento. Se le escapaban involuntariamente prolongados zumbidos, y cada tanto debía detenerse para recobrar fuerzas. Pero nadie le azuzaba. Se le dejaba en paz. Una vez vuelto, empezó enseguida la marcha atrás en línea recta. Le sorprendió la larga distancia que le separaba de su habitación. Le era difícil comprender cómo en el estado de extenuación en que se encontraba, le había sido posible realizar el mismo trayecto un rato antes sin notarlo apenas. Decidido nada más a arrastrarse lo más rápidamente que pudiese. Casi no observó que ninguno de los familiares le perseguía con palabras o gritos. Cuando se encontró en el umbral, volvió no obstante la cabeza, aunque levemente, ya que notaba muy rígido el cuello, y pudo comprobar que todo seguía igual detrás de él. Solamente la hermana se había levantado, y la última mirada suya fue para la madre, que finalmente se había dormido. En cuanto entró en su habitación, oyó que se cerraba inmediatamente la puerta y se echaba la llave. El repentino ruido que causó esto le sobresaltó de tal manera que se le doblaron las patas. Era la hermana quien se había apresurado a cerrar. Se había quedado de pie, como vigilando el momento de poder abalanzarse y encerrarlo. Gregorio no la oyó acercarse. «¡Ya está!», exclamó ella, hablándoles a los padres, y al mismo tiempo que echaba la llave a la puerta. «¿Y ahora?», se dijo para sí Gregorio, mirando en torno suyo en las tinieblas. Pero enseguida pudo advertir que le era completamente imposible moverse. Por el contrario, no comprendía cómo podía haber avanzado hasta entonces sobre aquellas escuálidas patitas. No obstante, se encontraba hasta cierto punto a gusto. Verdad es que le dolía todo el cuerpo, pero creía notar que esos dolores iban disminuyendo más y más, y al final desaparecerían. Casi no le molestaba ya la manzana podrida que llevaba incrustada en su caparazón y la inflamación rodeada de blanco por el polvo. Pensaba en los suyos con ternura y emoción. Estaba más decidido que su hermana a su desaparición. Y este estado de serena reflexión y apatía se mantuvo hasta oír dar las 3 de la mañana en el reloj de la iglesia. Aún pudo vivir hasta el comienzo del alba, que clareaba tras los cristales. Después, a pesar suyo, su cabeza se hundió del todo y su hocico
despidió débilmente su último aliento.